Es solo porque tenemos que estar agradecidos por esa salvación tan grande que el Señor nos dio y que el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Que no se nos olvide eso, que el Señor Jesucristo pagó nuestra salvación, mis hermanos. Qué grande amor hizo el Padre para con nosotros al dar su propio Hijo para salvación de la humanidad. Bueno, en esta tarde vamos a darle gracias al Señor, y aquí el Señor nos va a hablar algo muy importante. Miren, hermanos, estar en una iglesia, a muchos piensan que es crecer en números, crecer en tener bastantes miembros, ¿no? Pero miembros los tiene una compañía, los puede tener una empresa, pero tener hijos de Jesucristo, guiar a los hermanos en Cristo a la palabra es algo muy diferente, hermanos. Nosotros sí, dice la Escritura que somos el cuerpo de Jesucristo, y Él va añadiendo los que van a ir haciendo salvos, dice. Él que es el que añade, es el que va poniendo. Usted dirá, a lo mejor somos 10, 8, a lo mejor rato quedamos con 4 y dirá, bueno, y yo pensé que hoy en este día va a venir un ministro a predicarnos, a profetizarnos. Pero déjame decirle, la palabra profética más segura es la Escritura del Señor. ¿Verdad? Como decía la hermana en su oración, aquí no nos jactamos de tener la verdad y que todos nosotros predicamos el verdadero evangelio. Mire, el verdadero evangelio está aquí en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, ¿qué pasa? Que hoy en día, en vez de darse la Escritura, que darse la palabra de Dios, pues se nos está enseñando cosas, ¿verdad? En de que no te va a hacer falta nada, en que tú vas a ser un campeón, y todo eso es lo que hemos venido al transcurso de este año, ¿no? Y el Señor es claro en su palabra, dice que vamos a padecer, vamos a tener necesidades. A lo mejor tú hoy en este día no tienes trabajo, a lo mejor te cortaron tus horas en el trabajo y dices, ¿por cómo? Y a mí me han enseñado que no me va a faltar nada. Déjame decirte, hoy en este día, ¿te ha faltado de comer? No, ¿verdad? ¿Te ha faltado qué vestir? No, mi hermano. ¿Te has puesto a lo mejor un par de tenis, de zapatos? Eso es porque hay que darle gracias a Dios, porque ha sido bueno para con nosotros. Hermanos, hay hermanos que están pasando más dificultades más severas hoy en este día. Y nosotros debemos ser agradecidos, como dice la Escritura, por todo lo que usted y yo tenemos. Porque podemos estar en un país, ¿verdad?, donde podemos, por lo mínimo, tener calzado, vestir y comer diariamente. Es algo que debemos ser agradecidos con el Señor. Y así les invito a ver la palabra del Señor, la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, en el versículo 2. ¿Ya? Esto no está relacionado con la serie ni nada, ¿verdad? Pero parece que sí. Estamos hablando y sobre todo festejando el primer año, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado de vida. Y sobre todo, mire, lo principal no es empezar, sino mantenerse, hermanos, seguir siendo constantes, ¿verdad? Y como les dije al principio, crecer en su palabra. Porque a veces el Señor va sabiendo qué tan capaces somos de poder pastorear cuántas ovejas. A lo mejor empieza con una, empieza con 2, empieza con 3, 4, 5. Imagínense esas iglesias que hablan de 1000, ¿no? Yo creo que no les alcanza a saludarlas esas 1000. A lo mejor el Señor te quiere con 20 nada más, y tú ahí reclamando lo que quieres, 100, 200, ¿verdad? El Señor sabe tu capacidad, conoce tu corazón, y Él conoce todos nuestros pensamientos, y sabe que podemos, ¿verdad?, con qué somos capaces. No te va a poner más de lo que tú no puedas. ¿Ya? Pero algo muy importante que aquí Pablo le está hablando en Tesalónica, la iglesia, ¿verdad? Cuando dice ahí el ministerio, ¿verdad? ¿Sabe qué es ministerio? Es ministrar, servir, trabajar para el Señor. Por eso cuando usted dice, los ministros, ¿no?, son los trabajadores, los que trabajan en la obra, ¿no? Son los líderes, dicen mucho los líderes, bueno, más que líderes son los siervos,
los hombres que ministran al pueblo. Es bien importante, hermanos. Aquí Pablo nos va a hablar algo bien importante, de que hay que mantenernos en la palabra. Y sobre todo, mire, algo nos enseña a nosotros. El hombre, el que se dice verdaderamente siervo del Señor, no le va a pedir: denme, hermano, porque necesito tal cosa, necesito tal. No, lo que le va a tener que dar siempre es la palabra. Uno como ministro de Dios, como siervos del Señor. Que es importante, hermanos, porque miren que hoy en este día se han desatado los apóstoles diciendo: tráeme, dame, quiero, que me den, que me den. No, hermanos, aquí nos va a enseñar algo bien claro el apóstol Pablo. Amén. ¿No tienen? Señor, gracias te damos hoy en esta tarde, porque tú nos hablas, y sabiendo, Señor, que arduo trabajo nos espera todavía, Padre amado, Señor. Es el principio, Padre amado, Señor, en el cual, Padre amado, Señor, sí, queremos serte fiel, Padre amado, y fiel hasta la muerte, Padre amado, Señor. Tú sabes, Señor, nos has llamado, Padre Santo, Señor. Tal vez muchos piensan quién nos ungió, quién nos mandó, pero, Señor, debemos hacerte caso a ti, Padre amado, Señor. El único, el que todo lo puede, el que todo escudriña, el que, Señor, nos has mandado a hablar tu palabra, Señor, y no nuestras palabras, no nuestras ideas, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel contigo, Padre amado, Señor, hasta el día de tu venida, Señor. Y que este pueblo pueda crecer en conocimiento, en sabiduría, Señor, de tu palabra, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, aquí el Pablo no solamente estaba ahí en Tesalónica, estaba ahí, estaba hablando a los hermanos, ¿eh?, que habían sido un poco maltratados, dice anteriormente. Fíjese, ¿eh? Y usted dirá: ¿cómo, hermano? ¿Estaban siendo maltratados? Sí, pero ellos no se cesaban, no se cansaban de llevar la palabra del Señor y de insistirle que permanecieran en la palabra del Señor. Hermanos, hay que permanecer en la palabra de Dios, no en la enseñanza de los hombres, ¿verdad? Si un día usted ve que por algún caso diga el hermano, mire, hermano, traje un libro por acá, ¿no? Usted me tiene mire, usted puede decir: hermano, antes que dé el libro, dé la escritura, ¿verdad? Mire, hermano, qué triste es. Usted se mete a una librería cristiana hoy en día, lo que encuentra es un poquito de sección de Biblias y un montón de libros para leer. Fíjese. ¿No? Que el libro de cómo derrotar a Satanás, cómo ser un campeón, en propósito con 40 días, cómo se derrama el Espíritu en tu vida y todo. Y usted dice: hermano, pero son tomados de la Biblia. Claro, los versículos. Pero ¿qué es lo que a ti te va a enseñar y a ti te va a edificar? La escritura de Dios. ¿Ah? Un libro no te va a llenar. Un libro no va a saber cómo suplir tu necesidad cuando tú estés pasando. Debe decirte que vas a pasar necesidad. Porque aquí no te voy a decir que, hermano, ya no vas a pasar necesidad. No, vamos a pasar necesidad. Y a lo mejor ese transcurso de este año usted dirá: hermano, solo somos 9, 10, 8, mínimo hasta a veces 5. ¿Y eso qué, hermano? Pero somos parte del cuerpo de Jesucristo, déjame decirte. El Señor Jesucristo no ve una iglesia grande ni ve una iglesia pequeña, ve el corazón de cada uno de nosotros. Si de verdadmente le estamos sirviendo, si somos fieles a Él y a su palabra, o solamente, como venimos viendo, solamente queremos ser unos, como dicen unos: no, a mí me gusta ahí como dan la palabra, pero yo, yo sigo con mi vida normal. Solamente somos, ¿qué? Como dice la Escritura, ¿oidores? No, hermano, tenemos que ser hacedores de ella. Debemos ser verdaderos, ¿qué? Creyentes. ¿Creyentes de quién? Del pastor. Creyentes del apóstol. Creyentes de Jesucristo, hermano. Y vamos a tomar así la lectura, dice así la palabra del Señor. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, dice ahí.
¿Qué quiere decir vana? No fue inútil, dice. Pues habiendo antes padecido, fíjese ahí, y sido ultrajados, ¿en dónde? En Filipos, como sabéis, dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos, ¿qué cosa? ¿Cómo ser campeón? ¿Cómo ser prosperado? No dice ahí el evangelio de Dios en medio de gran ¿qué? Oposición. Miren que hay oposición para predicar el evangelio del Señor. Nos está diciendo el apóstol Pablo. Le está hablando aquí, ¿qué dice? Pablo dice en Tesalónica, les está hablando a los tesalonicenses, hermanos. ¿Qué estaba pasando? Lo habían maltratado antes, ¿en dónde? No solamente lo habían maltratado, sino insultado en Filipos, fíjese. Y tenían dificultades, dice, ¿para qué anunciarles qué? La palabra del Señor. Miren, hermano, y usted dirá, ¿cómo, hermano? Pues sí es algo. Desgraciadamente, hermanos, les digo, se han instruido, se han metido a la iglesia filosofías humanas, decretaciones, decláralo, que todo lo tienes, que no tienes nada, que tú eres, hermano. En este año yo creo que hemos pasado dificultades, hemos tenido necesidades, hemos tenido enfermedades, pero con todo eso el Señor, ¿verdad? Hemos sabido ser agradecidos con Él. Porque de que hay oposición, sí hay oposición, ¿verdad? Muchos dicen, no, ahí que te están predicando porque ya no hablas como nosotros cuando antes hablábamos así, que sí lo podemos, dicen. No, claro que sí lo podemos, dice la Escritura. En Cristo que nos fortalece. Pero antes de poner esa fortalecización, ¿qué tuvo que pasar? Necesidad. Y dijo Pablo, yo sé ser agradecido en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? Dice en el 3, perdón, ahí en el 2. Tuvimos, dice, un denuedo de nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjese, había una oposición ahí. Para poder predicar, ¿qué? El evangelio, la palabra del Señor. ¿Y qué cuando tú predicas el evangelio? ¿Qué tienes que anunciar? Las nuevas buenas de salvación, mi hermano. Lo que es Cristo, la plenitud de Cristo, que tú y yo siempre vamos a depender de nuestro Dios. Nosotros no vamos a depender de nuestras propias fuerzas. Hay muchos que se creen muy suficientes cuando le dicen, Señor, este año solo dame salud y vas a ver cómo voy a salir adelante. A veces les da salud el Señor y se olvidan del Señor. Por eso el Señor a veces, como se ve a lo mejor se ve tan rudo, ¿no? Y te hace caer en una enfermedad. Y dice, ¿a poco el Señor pone enfermedad? No, que te ponga enfermedad. Vimos un caso en Job, ¿no? ¿Quién es el acusador, hermano, de tu vida siempre? ¿Quién es el acusador de las almas? El diablo. Y Dios, ¿qué quiere decir? ¿Nos va así a probar? ¿Quiere decir que vamos a ser probados por el fuego? ¿Sí o no dice la Escritura? Sí. Porque luego van a decir, ay, hermano, no se lo inventó. No, vamos a ser probados todos, hermano. Porque muchos hoy en día, aleluya, gloria a Dios, hermano. Pero viene la prueba, viene la dificultad. Son los primeros que corren. Tienen una necesidad. Ay, hermano. No saben aprender a discernir una necesidad. Es decir, gracias, Señor, a tu tiempo tú la vas a suplir. No, porque viene luego, hermano Tomás, hermano tal, por ahí, conécteme una ofrenda, ¿no? Porque ya. Entonces, pensando que la iglesia le va a suplir su necesidad. Fíjense ahorita lo que vamos a ver, cuando debería a lo mejor, ¿a quién le va a suplir? Al ministro, al líder, ahí, al siervo. Pero el apóstol Pablo dice, mire, yo no vengo a buscar lo de ustedes, sino a vosotros. Vengo a darles la palabra del Señor. Mira, aunque ustedes no deberían de dar para nosotros, pero nosotros no vamos a tomar de su dinero, porque para eso Dios nos dio manos. Podemos trabajar. Te vamos a leer, para que no diga, ay, hermano, se lo está sacando. No. Como ministros
del Señor. ¿Qué quiere decir ministros? Servidores, trabajadores en la obra de Dios. Debemos aprender siempre esto, hermanos. Vas a tener necesidad, vas a padecer, sí, pero que el Señor sea tu sustento. Que el Señor Todopoderoso sea tu sustento, mi hermano. Seguimos, dice. Porque nuestra exhortación no procede de error, dice, ni de impureza, ni fue por engaño. Fíjese, ¿eh? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Pablo? Porque nuestra exhortación, fíjese, cuando anunció que no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. En esa traducción, ¿verdad? Tiene traducción en el lenguaje actual, dice así. Y cuando los anunciamos, dijimos siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. Eso, hermanos, en la iglesia. Siempre hablarles con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo mismo. ¿Quién es la verdad? La palabra misma. Que muchas veces te va a hablar rectamente a tu vida, es porque sabe Dios cómo estamos. Porque hoy en día en las iglesias quieren que les hablen bonito, quieren que les hablen como quieren. Este hermano ya no me hable tanto del pecado, eso ya se olvidó el Señor. Y no, mi hermano. Al Señor dice que se le olvidaron tus pecados pasados, dice el Señor en la Escritura. Pero ¿qué hoy en día si tú pecas contra el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Venir ante Él y pedir ¿qué? Perdón. Pero muchas veces no lo hacemos. Y nosotros seguimos viniendo. Ay, sí, porque Dios me ama. Sabe que yo le fallé, pero ya, hasta ahí. La Escritura es clara. Y la venimos viendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Confesar qué? Nuestros pecados. Cada día, hermano. Porque cada día, déjenme decirle, fallamos, pecamos contra Dios. Por eso es importante, hermanos, anunciarles la palabra del Señor, no con error, dice aquí. ¿Ya? Dice, ni tampoco vamos a tratar de engañarlo. El ministro del Señor no lo va a engañar. Mire, yo también soy un hombre como ustedes, normal, ¿no? Porque muchos ven al ministro como, no toquen al ungido, dicen muchos ahí, ¿no? No, el hermano es perfecto, no. Déjeme decirle que no es así. Nosotros somos seres humanos, fallamos, tenemos errores también, tenemos faltas. ¿Y sabe quién nos habla? El Señor también. A lo mejor respondí aquí, dije algo que no estaba bien y dije, se va uno en lo secreto con el Señor. Señor, ¿qué estás tratando con mi vida? Es importante, hermanos, entonces, siempre nosotros, ¿ya? Que la palabra sea que nos hable, nos exhorte, nos corrija. Si no venimos viendo eso, ¿qué hace la palabra en tu vida? Te va a exhortar, te va a corregir tu vida, porque quiere el Señor que tú andes santo y recto delante de Él. Seguimos, dice en el 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Ve ahí, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros ¿qué? Corazones. Ve ahí. Fíjese aquí, sino que según fuimos aprobados, ¿por quién? ¿Por quién debemos de ser aprobados? Por Dios, hermano. Déjeme decirle, ¿usted cree que Dios va a poner a alguien que no sea aprobado? Tiene que probar, tiene que checar su corazón, cómo es su vida. ¿Qué testimonio? El viernes la palabra nos estaba diciendo. ¿Qué testimonio podemos dar siempre en nuestra vida? Es importantísimo eso. Que Dios nos va a probar y va a checar tu corazón. Fíjense aquí Pablo le está diciendo, yo fui un hombre, dice, que tuve que ser aprobado por Dios. Claro que lo podía decir, hermano. Ese hombre era verdaderamente un siervo del Señor. Y no por ser apóstol le decía, a ver, iglesia de Tesalónica, ya llegó su apóstol. Así que se me van aquí, a ver,
tráigame todo lo que ya hayan sembrado en este fin de año, tráigame los diezmos, tráigame las ofrendas, tráigame... No. Al contrario, hermanos. Dice que lo de él mismo ponía para sustentarse él mismo. Fíjese, ¿eh? Muchos no entienden esto. No, es que ¿para qué voy a dar el diezmo de la ofrenda? Se la va a agarrar el pastor, el ministro, viene el apóstol, se la van a dar. No, hermanos. Es para el sustento de la obra de Dios. Porque déjeme decirle, ¿usted cree que Dios necesita dinero? ¿Eh? ¿Usted cree que Dios necesita dinero? ¿De nuestro dinero? Es que no es el dueño del oro y la plata, pues. No, dice traer los diezmos ¿a dónde? Aquí al alfolí. Para que haya donde alimento, ¿en dónde? En su casa de él, en la viña del Señor. Entonces es importante, hermanos, entender siempre la palabra. Entonces le dice aquí, porque fuimos ¿qué? Aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Fíjense. Es importante dar el evangelio correcto, hermano. Dice, así hablamos, dice, no como para... Así hablamos, no como para agradar ¿a quién? A los hombres, dice ahí. Fíjense, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Qué triste, ¿no? Hoy en día yo me puedo echar 10, 20 a la bolsa y mira, hermano, yo te veo con un potencial. No, cómo canta, hasta los pajaritos dejan de cantar ahí cuando te oyen. Ay, no. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Agradando a quién? No, hermano, uy, tú cuando cantas dices, hermano. No, el ministro de aquí, no, ese cuando nos toca, se siente la presencia de Dios. No, aquel hermano trae una unción, dice que no sé dónde la agarró, dice, porque no la tenemos. No, nada más. Entonces empiezan a agradar a los hombres, hermano, en vez de predicar la palabra. Aquí nos va a hablar. ¿Qué hacían los profetas, hermano? Traían la palabra y ustedes viven en pecado. Pablo les dice a Efesios, en Gálatas, aquí mismo, dejen de fornicar, dejen de adulterar, dejen de... ¡Ay! Nos está hablando el siervo de Dios, ¿eh? Porque ahora el apóstol viene y dice, el Señor los va a cubrir, dice, y los va a guardar de toda calamidad. Dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero si tú no le temes al Señor, no tienes un respeto por Él, ¿tú crees que te va a guardar? Y tú vas a pasar por esas mismas circunstancias por tu necedad, por no obedecer la palabra del Señor. Y muchas veces también, déjame decirte, vas a pasar eso por ser probado por Dios. Entonces empezamos bien, ¿no? Y en este día desgraciadamente empieza ¿qué? A agradar más a los hombres que a Dios, hermano. Fíjate, ¿qué está haciendo Pablo, Por eso dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba ¿quién? Nuestros ¿qué? Corazones, hermano. Él ve lo que hay en tu corazón y sabe la intención de tu corazón. Mira, hermano, nada se le va al Señor. Usted puede ver que decir, ay, hermano, cuántas iglesias están siendo robadas, estafadas por estos ladrones. Dios conoce sus corazones de esos y los ha probado, aunque están usando su palabra. Muchos están usando ¿qué? El evangelio por causa de ¿qué? De fraudear a la gente, por hacer ¿qué? Dinero. Es importante, hermanos, entonces, anunciar siempre el evangelio del Señor. Aquí nos habla Pablo.
solamente allá en Tesalonicenses, también a nosotros. Que no dejemos de predicar su palabra, dice. Él sabe lo que sentimos y pensamos, mi hermano. 5 dice, porque dice, nunca usamos palabras, ¿qué dice ahí? Lisonjeras. Fíjese, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Fíjese, ¿no? ¿Y qué pasa hoy? Te tratan, te lisonjean, te dicen cosas. ¿Qué es lisonjear? Decirte cosas bonitas, lindas, como te estaba diciendo anteriormente. No, tú cuando tocas la guitarra hasta chilla, hermano. No, qué unción sale ahí. Ya ni necesitas tocarlo, nomás con que la agarres así. A lo mejor dice el hermano, si estoy bien desafinado, dice, no, pero mi hermano, ¿qué ve el Señor? Tu corazón, tus palabras, cómo actúas, cómo vives. Es bonito, ¿no? Lisonjear y hablarle a la gente, ¿no? Sus cualidades. Ay, no, aquella sierva, qué tremenda, mire. No, mire. No, esta cuando empieza a orar. No, mire, hermanos. No, hermanos. Aquí no se trata de lisonjear, de decirle cosas bonitas a alguien para que se sienta bien. Ni mucho menos decirle cosas bonitas para convencerlos de algo, Fíjese, Pero algo bien importante dice, mucho menos, fíjese lo que dice ahí, Ni sabéis ni encubrimos avaricia. ¿Qué es avaricia? Tratar de ganar, ¿qué? Muchas cosas. Un ejemplo, dinero. Dice ahí Pablo, Dios es testigo. Esta palabra, el lenguaje actual dice así en el 5. Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos. Fíjense, eso es lisonjear. Ni los hemos engañado para ganar, ¿qué? Dinero, dice. Dios sabe que esto es cierto. Dígame de aquí. ¿Cuántas veces le he dicho, dame esto para hacer? No, se hace. Tal vez porque tenemos algo que hacer. Pero jamás para pedirles dinero extra para otra cosa. Bueno, al menos yo nunca les he pedido. Ni les pediré. ¿Verdad? Siempre se les pide algo muy separado. Pero no para la obra del Señor, de decirle, usted tiene que dar, deme porque tenemos que... No. No los hemos engañado para sacarles dinero, mi hermano. Ni tampoco vamos a usar el dinero para dárselos a lo mejor a alguien que ni conoce del Señor, como en otras iglesias. Que venga el hermano y diga, hermano, es que mi cuñado no tiene trabajo. Y pues yo creo que como iglesia debemos de darle dinero, dice. No, pues para que a lo mejor él venga. Hermano, ¿usted cree que con darle dinero va a venir? ¿O para qué? ¿Para que se hable bien de aquí? No, hermano. Mire, traiga a su cuñado, que oiga la palabra, oramos por él, ¿ya? Y que el Señor le haga el entendimiento, escuche la escritura y pueda entender la sabiduría de Dios. Claro, vamos a orar para que encuentre un trabajo. Pero qué fácil ahora es, hermano. Como el niñito, ¿no? Dice, dame, porque voy a la tienda. No, hermanos. Es importante no engañar a la congregación. Y se puede ver un acto muy, muy noble y decir, ahí sí tienen amor, ¿no? Ahí sí aman a uno. Pero ¿qué estoy agradando entonces? ¿A quién estoy agradando? Lo estamos leyendo anteriormente. ¿A quién estamos agradando? Al hombre. Pero como le digo, si le dicen, no, tráiganlo que vamos a orar, que escuche la palabra del Señor, a decir, no, gracias. Porque muchos dicen, yo lo traje, él lo trajo. ¿Lo trajo para qué?
Pero cuando lo trae el Señor, se queda adentro. Porque si yo lo traigo, olvídese. Pero cuando lo trae el Señor, empieza a escuchar la palabra. Muy importante eso, hermano. Entonces dice en el 6. Dice, no buscamos, dice, gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podríamos, dice, seros carga como apóstoles de Cristo. Vean lo que está diciendo ahí, ¿eh? Fíjense. Dicen esta. No hemos querido, dice, ustedes que otras personas nos traten como a gente importante. Ve ahí lo que dice, ¿eh? Dice, no buscamos la gloria de ¿quién? De los hombres. Dice en esta traducción, nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como a gente importante, ¿no? Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero ahora, ¿qué? Los apóstoles dichos de ahora, ¿qué quieren que los trate bien importantes? Traen, dice, hasta sus guaruras, limosina. Usted dirá, no, pues aquellos que se dejan, sí, pues desgraciadamente los idólatras, que quieren traer el reconocido pastor, apóstol. Mira, hermano, aquí no queremos que nos conozcan a nosotros, que conozcan la palabra, que conozcan al Señor Jesucristo. Él es el importante, ¿cierto? Aquí Pablo les está diciendo, no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, fíjese, ¿eh? Porque, ay, como predica, dice, oh, y al otro, a la gloria del Señor. Y se empiezan a elevar, se empiezan a andar en el tufo, a vanagloriarse, a andar en el orgullo. Y se empiezan a desviar. Por eso le dice aquí Pablo, no, dice, no buscamos la gloria de ustedes ni de otros, dice. Aunque podríamos ser las cargas como apóstoles de Cristo, fíjense lo que dice ahí. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjese ahí, ¿eh? Dice, como apóstoles de Cristo pudimos haberle exigido que nos ayudaran. Ve ahí. Fíjese lo que dice ahí. Como apóstoles de Cristo pudimos haberle exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño, con ternura, como una madre cuida y cría a sus propios hijos. Fíjese, ¿eh? Y es cierto, ¿no? La nana no va a cuidar como cuida la madre a su hijo, ¿sí? En cambio, la madre sí. Por eso le dice Pablo, tranquilos, ¿verdad? No buscamos la gloria de ustedes, ni queremos que nos den, ¿verdad? Porque ahora ya hasta decían hermano, estaba escuchándolo, ¿no? No, ahora ya hasta le celebran que el día vamos a celebrarle una fiesta, dice, a los cantores, a los que predican todo, dice, porque esos son, ¿qué están buscando ahí? Que se les reconozca, hermano. Déjeme decirle que somos siervos inútiles. Y no, el hermano que toca la batería, y lo empiezan a presentar como si fuera el hermano del teclado, el hermano de la guitarra, y empiezan ahí. No, hermano, debería mejor preocuparse cómo está su vida espiritual. Si realmente han crecido en la palabra, si realmente han dejado de pecar. Porque déjenme decirles, muchos tocan bonito y cantan bonito y siguen practicando el pecado. No han dejado su vana manera de vivir, como dice la Escritura, sino que se deleitan en hacer, ¿verdad? Déjenme decirles, muchas veces no hay tañadores ni levitas, hay artistas, hermano. Y el artista que hace su vida normal, ¿no? Toca bonito y hasta, pero sigue siendo su vida igual, pecadora.
En cambio uno que es siervo del Señor, ministro, adora, sabe lo que es la adoración, sabe que está rindiéndose a su Señor, ¿sabía? Y que no se está cantando para Él, no, está adorando al Señor. Incluso está ayudando al pueblo, ¿qué? A ayudar a alabar al Señor. Porque muchos hoy incitan a que, a ver pueblo, griten. Y si usted no danza es porque no tiene el Espíritu. ¿Quién le dijo eso? Entonces quieren que se vean, que estén dando 3, 4 vueltas ahí para ver que sí tienen el Espíritu. ¿Por qué? Porque están queriendo traer cosas que agraden a uno. Dice, aquí el apóstol les dice, no, yo no quiero que ustedes me reconozcan por lo que no. Los estoy tratando, dice, aunque podría decirles, dice, como apóstol, usted tiene que darme esto y el otro. Pero dice, no. Que no exigimos que nos ayuden, dice. Y no lo hicimos, dice. Porque dice, cuando estuvimos ahí con ustedes, tratamos con mucho, ¿qué? Cariño, ternura. Como una madre cuida y cría a sus propios hijos. Eso es lo que hacía Pablo, hermano. Dar la escritura. Darla así, como dice, con mucha paciencia, ¿verdad? Porque a veces muchos los hijos nos sacan de... así o no, así son los hijos, digo uno. Y así hay hermanos que, pero con ternura, con cuidado, con delicadez, dice, bueno, vamos a dar la palabra del Señor correctamente. No con gritería, no con exigiéndole que si no aprendiste, porque no. Dice en el 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Ve ahí, ¿cierto? Fíjese lo que está diciendo Pablo ahí. Hermanos, lo que nosotros nos tratamos de encargarles de darle la escritura, la palabra, y hemos hallado ese amor, esa ternura en ustedes también, y los amamos, los queremos, que tanto que les anunciamos el Evangelio, y dice ahí, si de haber sido necesario, habíamos también entregado nuestras vidas, dice. Fíjese, el amor que había. Pero fíjese lo que dice aquí en el 9, vamos a leer. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Fíjense. Fíjense esa traducción, en lenguaje actual 9 dice, hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida. Fíjense ahí. Mientras le anunciábamos la buena noticia de Dios o el Evangelio de Dios, trabajamos de día y de noche. Fíjense lo que está diciendo ahí. Para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Fíjense. Pero hoy en día es todo lo contrario. Dice que el apóstol le dice, el Señor quiere que me sigan partes. El Señor les va a dar. Así como propuso en su corazón, denme hoy en este día. Fíjese, empiezan a usar la palabra del Señor también. Así como propuso en su corazón dar, déselo ahora a este siervo. Fíjese, Pero aquí es tan claro, tan específica la palabra, que le dice Pablo, hermanos míos, ¿vieron la dificultad de lo duro que podíamos delante de ustedes trabajar para ganarnos? Fíjense que la vida, el sustento de ellos, alimentarse, que aún incluso ellos tenían que darle a ellos. Pero aquí dice, no le exigimos, no le pedimos a ustedes. Porque dice, no se cobra por predicar el Evangelio, hermano. En cambio, hoy en día es diferente. Usted ve casos de que, hermano, vamos a hacer una campaña. Famoso predicador, ¿cuánto nos cobra 3 días? 3 noches. Por predicar
predicar el evangelio, están haciendo mercadería ¿de qué? Del evangelio, dice la escritura. ¿Cómo es posible que también se preste el otro y decir, hermano, ¿cuánto nos va a cobrar? Como si no hubiera ministros en la iglesia para predicar la escritura. Y desgraciadamente a lo mejor no lo hay, por eso buscan. Otra cosa que inviten, ¿no? Y que a lo mejor usted conoce de un hermanito de por allá, que a lo mejor tiene 5 miembros. Vamos a invitar al hermano, ¿no? Porque si trae la palabra del Señor, sus hechos lo hablan por sí solos. Pero no quieren traerle al ministro reconocido. ¿Todo para qué? ¿Para que les aviente el saco? ¿O para que les venga a decir, iglesia, sigan siendo fiel? Claro, fiel al pecado, pero no fiel a Dios. Fíjese, dice aquí Pablo, no, ustedes vieron cómo trabajamos duro. Y para enseñarles la palabra del Señor. Dice, no solamente trabajamos de día y de noche, fíjese, para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Imagínense en las iglesias, hermanos que trabajan, su sustento se gana, y que llegue el ladrón y salteador, el predicador, imagínense, ¿no? Y le dice, dame todo lo que tengas. ¿Y sabe por qué se lo da? Porque desgraciadamente no le han enseñado la palabra. Aquí cuando les pidan, hermanos, el apóstol o el ungido, denle todo, dice. Por eso es que hay gente que ya no quiere saber del evangelio. Dicen, porque a mí me quitaron todo, me estafaron. Cuando nos dice aquí Pablo, hablándole aquí a los tesalonicenses, no tengo que pedirle a ustedes dinero. ¿Qué le interesa a las vidas que crezcan en la palabra del Señor? Por eso iglesias que se mantienen fiel a la escritura, a la palabra, las critican duro. Esas no tienen amor, ¿verdad? Esas ya no creen en la sanidad, ya no creen en no sé qué cuánta cosa. Déjame decirlo, hermano, sí creemos en la sanidad. Sí creemos en los milagros. Pero todo está en la soberanía de Dios, déjeme decir. No porque yo gritarle más fuerte me va a oír. No porque yo le patalee me va a decir, ay, sí, mijo, ahí está, ya, para que no me sigas pataleando. No. En la soberanía de Dios hay que saber esperar, mis hermanos. Por eso hay que confiar en Dios, cada uno de nosotros. En Dios. Acuérdense. Porque el que está enfrente es como usted también. Y también el que está enfrente y usted está ungido, así que no va a decir, ay, también está ungido, dice la palabra del Señor. Seguimos, dice, vosotros, dice, sois testigos, y Dios también, de que cuántas santas, de cuál santa justa es, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, dice aquí. Fíjense, buen testimonio era, porque imagínense de qué sirve que le hablamos algo aquí y al rato usted nos vea haciendo otra cosa. Y al rato le digo que sí, al rato le digo que no, imagínense, ¿no? Eso es. Dice, ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe que eso es cierto, ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada. Fíjense, ¿no? Que eres blasfemo, como decía la hermana, que eres el hijo del diablo, porque te lo compruebe, ¿no? Que esa es la falsa doctrina, que no sé, que te lo compruebe. Por eso dice, hay que ser de buen testimonio. Fíjese lo importante, Dice, nadie puede acusarnos de nada si sabes que no es cierto. Hay gente que se preocupa porque, hermanos, tengan cuidado con tal iglesia. Hermano, como se ha dicho, lo invitan un día a lo mejor un hermano, lo invito a la iglesia. Vaya. El que está cimentado en Cristo sabe que no puede moverse. Pero el que no, pues mejor que eso donde está.
Porque entonces no vayan a decir que, ay, no, si aquí me dicen una cosa, aquí me dicen otra cosa, dice, ¿quién tendrá la verdad? La única verdad está aquí, mira, en la escritura del Señor. Pero es importante, hermanos, ser de buen testimonio, los ministros, los que dirigen, los que están a cargo de algo. 11 dice, así como también sabéis de cómo el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. Perdón, así que también sabe de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, dice. Dice aquí, ¿saben que cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus hijos? Los animamos y los consolamos. Fíjese. ¿Animarte en qué? Que sigas escudriñando la escritura, que busques la palabra tú también. Que tienes una duda, hermano, a lo mejor dices, hermano, eso es importante, hermano. O tienes una pregunta, pregunta. ¿Verdad? Es importante. Pero como dice aquí, nos hemos tratado como a hijos, dice Pablo. De animarlos, consolarlos, dice. Y dice el 12. Y os encargábamos que estuvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Fíjense lo que dice en esta traducción, Y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios. Los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Fíjense, está hablando de Dios, Entonces, ¿qué tiene que insistir? Que vivir como deben vivir los que son de Dios, apartados del mal, no seguir nuestros deseos, dejar de pecar, dejar de agarrar nuestros sueños, de seguir nuestras metas. Si somos de Cristo ahora, hermanos, vivimos para Él y somos de Él, hermanos. Seguimos, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjese, damos gracias, dice, ¿verdad? No cesamos de dar gracias a Dios que recibieron, dice, la palabra de Dios. Y la recibieron, ¿Qué tiene que hacer? Dice en esta traducción, además siempre damos gracias a Dios porque al llevarle su mensaje, fíjense lo que dice ahí, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Eso es lo que hace la palabra del Señor cuando a ti se te predica. Hace un cambio en tu vida. No vas a ser el mismo. Allá de ti, si tú quieres seguir siendo el mismo. Pero la palabra de Dios va a hacer un efecto en ti que va a cambiar tu vida, mi hermano. No vas a ser el mismo. Por eso dice aquí Pablo, damos gracias a Dios porque al llevarles al mensaje de ustedes, dice, lo aceptaron como si recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Claro, porque Él estaba dándoles, ¿qué, hermano? La escritura, el evangelio del Señor. Dice, porque ese mensaje, ¿qué? Es verdad. El mensaje del Señor siempre va a hablarte recto, sin tapujos y sin tratar de decir, ay no, porque no quiero dañar a los hermanos, no se van a sentir mal. Déjame decirte, hermano, que para eso es la palabra del Señor. Si sabe que hemos tenido una falta o estamos mal,
La misma palabra te lo hace ver. Y si uno cuando la misma palabra penetra dice, ay, me siento mal, hice mal, no deber de haber hecho esto. Porque hay un cambio en tu vida, mi hermano. Pero el cambio, el que sigue viviendo igual, le importa un comino. Que lo dijeron, ay, ¿qué importa? Dice, yo voy a seguir con mi vida. Por eso es importante aquí, dice, aceptar las palabras que vengan de Dios. Claro, Dios usa también a los hombres. Pero hombres que sean íntegros, correctos, fieles delante del Señor. Que estén aptos, como dice Pablo. Que sean aprobados. No por el hombre, hermanos, sino por Dios. Que seamos probados por Dios, hermanos, para seguir ministrando, dando la palabra del Señor. ¿Ah? Porque va a haber un cambio, dice, porque en Él cambie su manera de vivir. Dice. Hay un cambio en su forma de vivir, hermanos. 14 dice, ya vamos a acabar. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está ¿dónde? En Judea. Pues habéis padecido de los vuestros, porque habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que éstas padecieron de los judíos. ¿Que fueron qué? Perseguidos, amedrentados. Muchos de ellos fueron apedrados. Fíjense, y tal fueron los apóstoles, hermanos. Fíjense, que los mismos los expulsaban y fueron ¿qué? Murieron, dieron su vida por el Señor, por seguir predicando la palabra. Dice, a ustedes, hermanos, les pasó lo mismo que a los cristianos de la iglesia de Dios en Judea. Fíjense lo que dice ahí. Su propia gente se burló de ellos y los atacó. ¿Cómo, hermano? A ver, espérese ahí, ¿cómo? Fíjense lo que dice ahí. A ustedes, hermanos, les pasó lo mismo que a los cristianos de la iglesia de Dios en Judea. Su propia gente se burló de ellos y los atacó. Fíjense, eso les pasó a ustedes cuando gente de su propio país los buscó para maltratarlos. Ve ahí lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque estaban aprendiendo la palabra del Señor. Porque estaban viviendo su vida correctamente y diciéndole, no, mi hermano, tú no puedes seguir pecando de esa manera. Mira, hermano, ¿qué pasa hoy en día en una iglesia a lo mejor que están dando algo que no es correcto y te lo van a decir, hermano, no es correcto, Dios. Ya te tachan de que eres el anticristo, ya te tachan de que eres un hereje, de que no compartes los mismos pensamientos de ahí. Pues si no son de la Escritura, ¿cómo, hermanos, vas a compartir lo mismo? Bueno, dice, se burlaban, los sacaban o los maltrataban, fíjense, a los propios judíos de ahí en Judea. Los corrían. Váyanse, dice, porque ustedes no están siguiendo este seguimiento. Eran maltratados también. ¿Por causa de predicar qué? La palabra del Señor. Porque querían corregir sus vidas, hermano, delante de Dios. Por eso le dice Pablo, mire, ustedes fueron igual que esos de esa iglesia. Maltratados. Fíjese. Y se burlaron de ustedes y los atacaron. Y los de su propia nación, fíjese. Ejemplo, ¿quiénes fueron los que mataron a Cristo? ¿Los qué? Los de la ley, hermano. Eran los sacerdotes, los ministros que supuestamente se llamaban de las sinagogas, hermano. Se volcaron en contra de ¿quién? De Cristo. Los fariseos, hermano, se volcaron contra Jesús y le dijeron, crucifíquenme, este hombre es un blasfemo. No, hermano, no nos hay que predicar la palabra del Señor como es. ¿Que van a hablar? Bienvenido, hermano. Como vimos anteriormente, que se lo encuentren y que se lo comprueben, ya es diferente. Pero mientras que le digan, aquí te lo comprobamos, pero si no se lo pueden comprobar, ¿cómo?
Porque a uno como que lo esquivan, no lo quieren ver. ¿Por qué, hermanos? Somos hermanos. Predicamos la palabra, no predicamos otra cosa. Dice en el 15, en los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, dice, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, dice aquí. Fíjense, los mismos, no solamente de la iglesia, de los mismos judíos. Dice, los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y es cierto. Y luego nos echaron de su país. Ellos, dicen, no hacen lo que Dios les agrada, sino que están en contra de todos. 16. Y a nosotros no nos dejan anunciar el mensaje de la salvación a los que no son judíos. Si añaden más pecados a los que ya han cometido, pero al final Dios los castigará terriblemente. Fíjese. Entonces aquí Pablo está hablándole y exhortándole, ¿verdad? Diciéndoles el trabajo duro, ¿eh?, que tiene que pasar uno como ministro de Dios. Dice en la Reina Valera, impidiéndonos hablar a los gentiles, dice, para que estos se salven. Así colma ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Fíjese, dice la Escritura que de tal manera amó al mundo el Señor, que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? La vida eterna. ¿Sabe quién es el que le predicó a los gentiles? Pablo, hermanos. Pablo es el que dice, el evangelio será conforme con él. ¿A los quién? A los gentiles. Por eso más se estaban enojando aquí los judíos. Por eso en las iglesias eran celosos, ¿no? En las iglesias. Los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Celosos de la ley, supuestamente. Y tenían al Salvador enfrente de sus ojos. Y no. Por ser tan celosos de sus leyes. Muchos en las iglesias sí son celosos. No, aquí no se va a cambiar nada. Lo que ya dijo el apóstol. Lo que dijo el predicador ya de eso. Aquí no se va a cambiar. No. Te quedan dos opciones: o que te maltraten, o que te expulsen. Una de dos. Desgraciadamente, cuando no hay gente recta, no te lo dice derecho, ¿no? Pero déjame decirle, Dios siempre sabe su propósito con cada uno de nosotros. Tú puedes pasar una dificultad tan dura y decir, ¿por qué estoy pasando esto? Que en su momento tú no lo entiendes. Y ya que han pasado el tiempo, dices, wow, ¿cómo es que Dios trabaja de una manera para hacerte entender las cosas? Entonces, lo importante aquí es, como dice Pablo, es seguir dando la palabra del Señor, no para agradar a los hombres, ¿verdad? Siempre darla clara, que siempre el ministro que te dé la palabra, el siervo de Dios, sea clara la escritura, que no te hable ligeramente, como dice Pablo, que no trate de agradarte tu aprobación, ¿no? Hermano, lo dije bonito, te he aprobado. No. A lo mejor te van a odiar más por decir las palabras, la escritura de Dios. Pero qué mejor que el hombre, dice Pablo aquí, no trato de agradar a los hombres, sino al Señor Jesús, sino a Dios. Que Él fue el que nos rescató, nos salvó. ¿Sí o no? ¿Quién te salvó? ¿Quién te rescató? ¿El apóstol? ¿El profeta? ¿El pastor? No. Jesucristo, hermanos. Y vamos a acabar con este salmo. Vamos al Salmo 27. Muchos a lo mejor, sí, Señor, yo quiero estar así, como dice la Escritura, ¿verdad? Salmo 27.
Dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará de los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Fíjese lo que dice el salmista David. Se la voy a leer en esta traducción. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo: dejarme vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Fíjense, ay, ¿cuántos buscan? ¿Ah? ¿Cuántos anhelan? Dice: cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. ¿Qué quiere decir? Que quería vivir, quería habitar en el Señor siempre. Si usted y yo dependemos siempre del Señor, hermano, cuando vengan tiempos difíciles, dice, nos dará protección, nos dará salida, nos dará el entendimiento para soportar esas pruebas. Nos dará la paz, la seguridad. ¿Cuán importante es, verdad? Pablo le dice aquí en Tesalonicenses: aprender las Escrituras, dar el Evangelio del Señor. No importa, ¿verdad?, que te persigan, que te puedan expulsar, pero lo más importante es que agrades el corazón de Dios, haciendo su voluntad, ¿verdad? Que tú siempre prediques como es la Escritura, como es la palabra del Señor, no para tener contentos a muchos, sino al contrario, que nos haga vivir su palabra una vida diferente, una vida que realmente podamos confesar a Cristo en todo momento en nuestras vidas. Amén. Y así los invito a ponerse de pie. Damos gracias al Señor que nos habla, que nos dio otro año más, y que no es de solamente empezar, sino es de seguir, caminar hasta que el día que el Señor nos mande a llamar, o hasta que Él venga, seguir predicando su palabra del Señor.